puesto que así nosotros podemos saber si ustedes estaban poniendo atención o no. Tuvimos esa dificultad el año pasado cuando los estudiantes se conectaban, apagaban la cámara y se retiraban. El momento de realizar la inspección de los portafolios, revisar los portafolios, pues la mayoría solo había hecho copia y pega, otros ni siquiera se habían tomado la molestia de revisar las actividades, solamente habían pasado las actividades en blanco. Pero bueno, es una etapa que ya terminó y ahorita vamos a tratar de corregir todo ese tipo de errores para que el proceso académico fluya de forma adecuada y al final del año pues se alcancen los objetivos educativos propuestos. Bien, en este encuentro académico del día de hoy vamos a socializar todos los temas que vamos a tratar en cuanto a las tareas diagnósticas. Con su tutor ustedes ya me habían conversado en la reunión que tuvo con los padres de familia que van a ser 6 semanas de nivelación. Las 2 semanas previas, las 2 primeras semanas, se va a realizar una actividad diagnóstica. La actividad diagnóstica comprende de socialización de unos temas de los cuales se va a extraer una evaluación diagnóstica o las preguntas para la realización de una evaluación diagnóstica que se les va a tomar a ustedes la siguiente semana. En esta semana, pues conmigo vamos a tener la socialización, el análisis, en esta semana y la siguiente semana también análisis y aplicación de la evaluación diagnóstica. Hoy vamos a ver los temas que vamos a socializar en las actividades diagnósticas. Les pido por favor que... Espérenme un poquito. Sí. Ahora voy a empezar a compartir una diapositiva en donde vamos a visualizar los temas que vamos a analizar o que vamos a socializar en la actividad diagnóstica. Todavía no les voy a pasar las preguntas de la evaluación diagnóstica porque no viene el caso, pues las preguntas las vamos a socializar la siguiente semana. ¿Sí? Bien. ¿Sí se observa la diapositiva? ¿Se observa la diapositiva? Sí, profe. Profe, Ok. sí se observa. Bien, la presentación de la diapositiva, pues ustedes pueden observar, dice Colegio Bachillerato del Progreso, Lengua y Literatura, actividades diagnósticas para tercero de BGU. Dentro de estas actividades comprende los temas que vamos a tratar y las evaluaciones que vamos a realizar la siguiente semana. Esta semana solamente vamos a analizar, por ahora en este encuentro académico solo vamos a socializar los temas, ¿ya? El objetivo de las actividades diagnósticas es conocer el grado de conocimiento con que cuentan los estudiantes mediante la aplicación de las actividades diagnósticas, identificando deficiencias académicas para fortalecerlas en el proceso de nivelación formativa. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas actividades? Pues los temas son, el primer tema que vamos a analizar son los recursos del lenguaje. ¿Qué recursos utilizamos nosotros para transmitir nuestro lenguaje en cuanto al lenguaje oral y al lenguaje escrito? ¿No es cierto? De pronto nosotros queremos hacer algún tipo qué sé yo, exposición. ¿Qué recursos utilizamos dentro de esa exposición? Así pues, en términos generales, contemplamos recursos verbales. En nuestro discurso perseguimos dos fines principales, que son primeramente propósito argumentativo o lógico racional. Estamos hablando de recursos orales. También fin afectivo o retórico persuasivo. El objetivo del discurso oral o de un discurso, cuando nosotros vamos a dar un discurso, puede ser académico, puede ser político, puede ser social, ¿no es cierto? El objetivo es convencer o persuadir a un público indicado. Puede ser este público especializado o no. Cuando hablamos de público especializado, hablamos de un público conocedor del tema que nosotros vamos a tratar en nuestro discurso. Cuando decimos que el público no es especializado, entonces es público libre. Cualquiera que quiera saber o conocer el tema que nosotros queremos tratar en ese discurso puede asistir. Dentro de este mismo tema vamos a tratar o a responder las preguntas: ¿qué tipo de recursos verbales existen? Dentro de ello tenemos, según el tiempo transcurrido, tenemos los recursos inmediatos y los recursos diferidos.
el día de mañana o la siguiente clase, que va a ser el día miércoles, pues vamos a analizar bien puntual cada uno de estos temas. Asimismo, tomando en cuenta en relación con el número de personas intervinientes, tenemos los recursos individuales y los recursos colectivos. Como dije anteriormente, en el siguiente encuentro académico vamos a analizar puntualmente cada uno de estos temas. Por ahora solamente estamos socializando para que ustedes reconozcan qué temas vamos a tratar dentro de las actividades diagnósticas. Asimismo, los recursos en función del ámbito de ejecución tenemos los internos y los externos. También los recursos basándose en la dirección de la comunicación tenemos los antecedentes, perdón, los ascendentes, los descendentes y los horizontales. ¿Ya? Cuando nosotros estemos analizando puntualmente cada uno de estos temas, vamos a considerar también cada una de estas imágenes que están dentro de las diapositivas. No crean que yo he puesto las imágenes solo porque se me ocurrió, no. Cada una de estas imágenes tiene algo que ver dentro del análisis. Si se dan cuenta ustedes, ¿ya? Yo les voy a preguntar qué significa esta imagen o qué dice o con qué recursos nosotros comparamos, con qué recursos los que están aquí comparamos esta imagen, ¿sí? Continuamos. Asimismo, dentro de los temas que vamos a tratar, dentro del análisis, perdón, de la socialización de los temas de las actividades diagnósticas, tenemos los géneros periodísticos. Es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los géneros periodísticos para que no confundan o para que ustedes cuando un periodista transmite la información tengan claro en qué tipo de género está tratando la información. Existen los géneros informativos, los géneros de opinión y los géneros interpretativos. Es muy importante conocer cada una de estas características porque el género informativo, su característica fundamental o la principal característica es que es 100% objetivo. Dentro de los temas de los géneros informativos, el periodista no puede hacer opinión. Tiene que transmitir la información tal cual le llega, sin argumentar absolutamente nada. Es por eso que la mayoría de los medios de comunicación segmentan su programación. Lo segmentan por programación informativa, de opinión e interpretativa. Los géneros de opinión e interpretativo sí puede entrar, por decirlo de esa manera, la subjetividad. No es que sean 100% subjetivos, sino que el periodista sí puede hacer una opinión y también sí puede interpretar la información que le llega. En cambio, en los géneros informativos, el periodista debe ser 100% objetivo, no puede hacer opinión, como decimos comúnmente, vulgarmente, no puede meter el pico en la información. Tiene que transmitir la información tal cual le llega. Dentro de los géneros informativos, de opinión e interpretativos existen sus subgéneros. Por ejemplo, en el género informativo existe la noticia, el reportaje objetivo, reportaje como ustedes quieran llamarle. Es muy importante porque también en los géneros de opinión, o mejor dicho, en los géneros de opinión también existen reportajes. La diferencia es que en los géneros informativos existe el reportaje objetivo y en los géneros de opinión existe el reportaje de opinión. Apaguen por favor el micrófono, gracias. En los géneros informativos también existe la entrevista objetiva y también la documentación. Buenas tardes. Y también la documentación. En los géneros de opinión podemos encontrar el editorial, el artículo o columna de opinión y todas sus modalidades. Por ejemplo, la columna de opinión, también la crítica y las cartas al lector. Por eso se llama géneros de opinión. En los géneros interpretativos existe el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Como dije anteriormente, cuando vayamos a analizar cada uno de estos temas, nos vamos a adentrar de forma llena o de forma explícita cada uno de estos temas. Esto es solamente puntual, ¿no es cierto? Bien.
También vamos a analizar los tipos de discursos. Anteriormente habíamos visto, para hacerles un pequeño recorderis, ya, recursos del lenguaje. Aquí también hablamos del discurso, pero acá vamos a hacerlo de forma puntual, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de discursos? Aquí yo solamente les traigo algo puntual, pero cuando entremos al análisis, sí vamos a ver cuáles son esos tipos de discursos, ¿ya? Existen varios tipos de discursos. Existe el tipo de discurso político, discurso académico, discurso social, ¿no es cierto? O mejor dicho, nosotros tenemos que adaptar o adaptar nuestro lenguaje a cualquier tipo de discurso en la cual estamos inmersos. Por ejemplo, si estamos en un discurso social, eh, eh, les aclaro que discurso es todo lo que nosotros transmitimos a otra persona, la comunicación que nosotros transmitimos o el mensaje que nosotros transmitimos a otra persona, la comunicación que tenemos entre un grupo de personas y otro. Eso se llama discurso, ¿ya? Dependiendo del contexto o la situación en la que nos encontremos, por ejemplo, si yo estoy con un grupo de amigos, ¿verdad? En donde no vamos a tratar ningún tema puntual, por decirlo de esta forma, ningún tema académico ni científico, utilizamos el vocabulario o lenguaje vulgar, ¿ya? O puede ser también un lenguaje coloquial, dependiendo del grado académico que tengan las personas que están dentro de ese grupo, ¿verdad? Pero si nosotros estamos dentro del grupo familiar, estamos en una cena familiar, navideña, de fin de año, ¿no es cierto? No vamos a utilizar lenguaje vulgar, pues utilizamos el lenguaje formal, también puede ser un lenguaje coloquial, perdón, un lenguaje familiar o también lenguaje formal, o también se puede utilizar un lenguaje coloquial. Pero si ya estamos en un encuentro académico como el que estamos ahora, vamos a dar un discurso con un público especializado, vamos, qué sé yo, a dar un discurso político. Entonces sí debemos adecuar nuestra forma de hablar, o sea, nuestro lenguaje. Si vamos a dar un discurso, en este caso como el que estamos haciendo ahora, estoy dando una clase utilizando la técnica de se me fue. Bueno, entonces yo tengo que utilizar el lenguaje formal. ¿Ya? Utilizo el lenguaje formal para que el lenguaje fluya de forma correcta. Y ustedes también, al responder las preguntas, tienen que tratar de utilizar, o al responder todas las preguntas que se hagan, tratar de utilizar el lenguaje formal. Dentro del tipo de discurso, como hemos dicho, al comunicarnos poseemos una lengua en común para poder hacerlo con nuestros pares y esta lengua posee algunas características. Dentro de nuestro discurso nosotros utilizamos características muy puntuales, muy únicas de cada una de las personas que van a realizar un discurso. ¿Ya? Por ejemplo, esas características pueden ser diacrónicas, que hablamos del tiempo, diastráticas, diafásicas y diatópicas. Eso vamos a hacerlo más puntualmente, vamos a analizarlo más puntualmente luego, ¿ya? También, dentro del análisis o de la socialización de las actividades diagnósticas, vamos a utilizar o vamos a analizar o nos vamos a referir a los estilos de referencias o citas bibliográficas. Es muy importante que ustedes conozcan todo sobre esto y que tengan el conocimiento exacto, puntual, de cómo hacer una cita, de qué cita vamos a utilizar en determinada disciplina, o de qué cita vamos a utilizar si hablamos de ciencias sociales, o si vamos a hacer un ensayo y el profesor le dice, quiero que utilicen las normativas APA para que ustedes citen la bibliografía que tienen que poner dentro de este texto. Es por eso que vamos a analizar las APA, Harvard, Vancouver, Chicago A, Chicago B y también la IEE. ¿Ya? Todo esto vamos a ver puntualmente, por ejemplo, cómo se cita en las normativas APA, cómo se cita en Harvard, cómo se cita en las normativas Vancouver, en Chicago y en la IEE. Cada uno de estos vamos a analizar. Algo muy importante, ya para concluir, es que cuando nosotros escribimos, esto ya tiene que ver mucho con los textos escritos, cuando nosotros escribimos,
un ensayo, cuando nosotros escribimos un texto académico, cuando nosotros escribimos hasta muchas veces un poema o una carta, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que este escrito, o dentro de este escrito, tanto en sus párrafos, tenga cohesión y coherencia, debemos utilizar conectores gramaticales. Y los conectores gramaticales tienen que ser los correctos, no podemos poner un conector de adición cuando vayamos a concluir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con los conectores, con los tipos de conectores. Los conectores gramaticales son aquellas frases o palabras que le dan al texto o al párrafo coherencia y concisión. Aquí tenemos una lista o un cuadro con conectores de texto, son conectores gramaticales como ustedes quieran conocer. Es muy importante que ustedes sepan exactamente qué conector utilizar en la circunstancia adecuada para unir oraciones o frases, como también se pueden unir párrafos. Por ejemplo, tenemos los conectores de causa y efecto. La función de estos conectores son señalar el motivo o razón de algo que sucede. Es así que Profe, tenemos, dígame, una pregunta. sí, Con el profesor Lorenzo también tenemos sí, clase y con sí, usted al mismo tiempo. sí, ya le dije a Lorenzo que cometí un error al momento de agendar que él lo haga luego de mí, ¿sí? No sé si me habrá contestado. Claro, ahorita está en clase el profesor ahorita. Ya, entonces terminamos conmigo y se conectan con él, ¿sí? Listo, chicos. Finalizamos conmigo, ¿sí? Conéctense con él. Muchas gracias. Entonces, acá